Los autores de los libros del Antiguo Testamento, tantas manos inspiradas como intereses políticos religiosos hubo en el pueblo hebreo. El análisis objetivo de los textos bíblicos fue proscrito o, cuando menos, gravemente dificultado por la Iglesia Católica, mientras ésta mantuvo el tremendo poder social que la ha caracterizado durante los últimos 1500 años. Pero la actitud oficial cambió en buena medida, al menos en apariencia, a mediados del siglo XX, cuando el Papa Pío XII proclamó la encíclica Divino Alfante Spiriti en 1943, en la que animaba a los expertos a profundizar sobre las circunstancias de los redactores de la Biblia. Una decisión como esta no solo debió de verse influida por el ya evidente desmoronamiento progresivo del poder de la Iglesia, sino, con más razón, por la imparable curiosidad científica que se había despertado a raíz de los importantes descubrimientos arqueológicos realizados en Oriente Próximo durante el siglo XIX. Cabe recordar que la interpretación de la Biblia siempre fue una potestad exclusiva de la jerarquía católica, que promulgó las penas de excomunión y prisión perpetua para quien la tradujese a una lengua vulgar. La versión griega de los 70, siglo III a.C. y latina Vulgata, siglo III después de Cristo, únicas aceptadas, aseguraban que la masa de los creyentes desconocedores del griego y latín permaneciesen ajenos al contenido real de los textos bíblicos, una situación que dio un giro capital cuando Martín Lutero, en su pugna contra la autoridad vaticana que desembocó en la Reforma Protestante, arriesgó su libertad al traducir al alemán el Nuevo Testamento en 1522 y luego el Antiguo Testamento en 1534. A la traducción de Lutero siguió en 1611 una versión inglesa, la Authorized Version o Biblia de Rey Jacobo. La primera versión en castellano, tal como ya mencionamos en el introito, llegó de la mano del protestante Casiodoro de Reina y su traducción conocida como la Biblia del Oso, que fue, que fue posteriormente corregida por Cipriano de Valera y reimpresa en Ámsterdam en 1602. La edición de Valera, tal como debería ser de ley, era una versión textual de la Biblia. Esto es sin el añadido de comentarios a pie de página que cambian el sentido de los versículos más sustanciosos, tal como es el propio de las Biblias católicas, y ello obviamente no gustaba nada a la jerarquía católica. Así que, perdón, así que finalmente la Iglesia española, bajo patrocinio del rey Carlos III, en 1780, encargó una traducción propia al sacerdote Escolapio Felipe Ezio y a su compañero de orden Benito Felio. En 1782, el inquisidor general Felipe Bertrand autorizó esa traducción y el trabajo se realizó entre 1791 y 1793, dando lugar a varios tomos de edición bilingüe latín-castellano, lujosamente ilustrados y carísimos, solo al alcance de la familia Barricas. Ezio y Felio partieron el texto de la Vulgata y presentaron una edición apartada con un sinnúmero de interpretaciones sesgadas y a menudo ridículas que desbordaban cualquier exégesis mínimamente razonable y que aún son comunes en muchas ediciones católicas de la Biblia. Como indicativo de las preferencias e intenciones educativas manipuladoras de la Iglesia española, sirve saber que hasta la Revolución Liberal Burguesa de 1868, la autoridad gubernativa tenía orden de encarcelar a cualquier que vendiese la Biblia traducida por Reina Valera.
El contenido y forma actual de los libros históricos y legislativos de la Biblia tiene poco o nada que ver con los documentos originales en que se basaron, o aquí sí resulta exacto el término se inspiraron, ya que son el resultado de la amalgama de diferentes colecciones documentales y tradiciones orales que fueron puestas por escrito y reescritas, reinterpretadas y ampliadas en épocas distintas y por personas y o escuelas diferentes. Las más antiguas recopilaciones de tradiciones que aparecen en Génesis, Éxodo, Levítico y Números se remontan a algún momento de fecha imprecisa dentro de la denominada época de los reyes. Probablemente durante el reinado de Salomón hacia el 970-930 a.C., que es cuando se desarrolló la historiografía israelita gracias al esplendor político de esos días. En estos, en estos libros aparecen claramente identificables los textos pertenecientes a dos fuentes tradicionales muy distintas, la yahvista y la elohista, descritas públicamente por primera vez en 1711 en un libro de Henry Bernhard Witter que pasó desapercibido. Luego fueron detectadas en 1753 por Jan Astruc, médico de Luis XV, pero su libro fue igualmente silenciado. Y por último, en 1780 fueron puestas en eminencia definitivamente por el erudito alemán Johann Gottfried Eichhorn. La observación que hicieron estos tres analistas fue tan sencilla como darse cuenta de que en los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que tienen a Moisés por supuesto autor, había muchas historias que se duplicaban, pero que lo hacían con notables contradicciones al de relatar los mismos hechos. Usaban estructuras de lenguaje diferentes y, en especial, variaba de uno a otro el nombre dado a Dios. Uno le identificaba como Yahvé y el otro como él o Elohim. De ahí el nombre que se dio a estos autores escuelas. Dado que los autores de ambas escuelas escribieron al dictado de los acontecimientos sociopolíticos que les tocó vivir y de las necesidades legislativas que se derivaron de estos momentos, el análisis de contenido de sus textos muestra claramente cómo el yahvista vivió en Judá, mientras que el elohista lo hizo en Israel. En algún punto de la historia, ambas tradiciones se juntaron y fundieron en una sola. El proceso que apunta Richard Elliott Friedman, teólogo y profesor de hebreo de la Universidad de California, para explicar tal conjunción es más que razonable. En el curso de investigaciones sobre la antigua historia israelita, algunos investigadores han llegado a la conclusión de que históricamente solo una pequeña parte del antiguo pueblo israelita se convirtió realmente en esclavo de Egipto. Quizás solo fueron los levitas. Después de todo, es precisamente entre los levitas donde encontramos gente con nombres egipcios. Los nombres levitas de Moisés, Ofni y Fineas son todos egipcios, no hebreos. Y los levitas no ocuparon ningún territorio en el país como hicieron las otras tribus. Estos investigadores sugieren que el grupo que estuvo en Egipto y después en el Sinaí adoraron al dios Yahvé. Después llegaron a Israel, donde se encontraron con las tribus israelitas que adoraban al dios El. En lugar de luchar para decidir qué dios era el verdadero, los dos grupos aceptaron la creencia de que Yahvé y él eran un mismo Dios. Los levitas se convirtieron en los sacerdotes oficiales de la religión unificada, quizá por la fuerza o bien por medio de la influencia, o quizá no fue más que una compensación por el hecho de no poseer ningún territorio.
Al lugar del territorio recibieron como sacerdotes el 10% de los animales sacrificados y las ofrendas. Esta hipótesis también concuerda con la idea de que el autor de la fuente eloísta fue un levita israelita. Su versión sobre la revelación del nombre de Yahvé a Moisés no haría más que reflejar esta historia. El Dios al que las tribus adoraban en el país era Él. Poseían tradiciones sobre el Dios Él y sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces llegaron los levitas con sus tradiciones sobre Moisés, el éxodo de Egipto y el Dios Yahvé. El tratamiento que se da en la fuente a los nombres divinos explica por qué el nombre de Yahvé no formaba parte de las más antiguas tradiciones de la nación. En 1798 los investigadores se habían ampliado la nómina de redactores del Pentateuco de 2 a 4. Al observar que dentro de cada fuente también se daba duplicidad de textos con personalidad propia y definida. Así se descubrió a la fuente denominada sacerdotal, que se ocupa fundamentalmente de fijar las costumbres relativas al culto y los ritos. Estos tres compiladores, yavista, eloísta y sacerdotal, redactaron los 4 primeros libros del Pentateuco y una cuarta fuente bautizada como el deuteronomista redactó el quinto. Quedaba así definitivamente demostrado que Moisés no escribió la parte más fundamental de la Biblia. El Deuteronomio y los 6 libros que le siguen en la Biblia, los denominados profetas anteriores, Josué, Jueces 1 y 2, Samuel 1 y 2 de Reyes, fueron escritos en Judá, probablemente en Jerusalén durante el siglo 7 a.C., por la mano de un recopilador que se basó en tradiciones y documentos ya existentes para narrar la peripecia del pueblo de Israel desde su llegada a la Palestina hasta la toma de Jerusalén por Nabucodonosor, hacia el año 587, fecha en que dio comienzo la época de exilio y cautividad. Tras las investigaciones científicas modernas, resulta evidente que el Deuteronomio, que supuestamente fue encontrado por el sacerdote Hilquías bajo los cimientos del templo de Jerusalén en el año 622 a.C., así como el resto de los escritos deuteronómicos, fue redactado para proporcionarle al rey Josías una base de autoridad. El libro de la ley se atribuyó a Moisés, Dios, en la que fundamentar definitivamente su reforma religiosa, que centralizó la religión alrededor de un solo templo y altar, el de Jerusalén, y dotó de gran poder a los sacerdotes levitas. No encontramos, por tanto, ante lo que ya en 1805 fue calificado de fraude piadoso por el investigador bíblico alemán de Goethe. De los escritos deuteronómicos se realizaron 2 ediciones. La primera, redactada en tiempo de Josías, es un relato optimista sobre la historia israelita y pletórico de esperanza ante el futuro, pero los destrosos gobiernos de los sucesores de Josías, la captura de Jerusalén por Nabucodonosor el 16 de marzo del año 597 a.C. y la destrucción de la ciudad y su templo en el año 587 a.C. volvieron absurdo e inservible el texto, así que con fecha posterior, unos 20 años después, desde el exilio de Babilonia, donde según Jeremías estaban desterrados 3.023 judíos de clase alta, se elaboró una segunda edición en la que básicamente se añadieron los 2 últimos capítulos del libro Segundo de Reyes, actualizando así el relato inspirado
por Yahvé. Se intercalaron algunos párrafos para poder configurar profecías en un momento en que ya se habían producido los hechos, y se interpolaron textos con tal de redactar el hilo conductor de la historia y el destino de Israel a la nueva realidad que los tocaba sufrir. Fue sin duda de esta forma como se hizo aparecer en el Deuteronomio la culminación de Yahvé, advirtiendo del castigo a sufrir si se rompía su alianza. Estando el redactor deuteronomista ya en Babilonia, tiempo después de haberse producido la derrota y el destierro de parte de los israelitas, no podía hacerse decir a Dios otra cosa que no fuese: cuando tengáis hijos e hijas de vuestros hijos y ya de mucho tiempo habitéis en esa tierra, si corrompiéndoos os hacéis ídolos de cualquier clase, haciendo mal a los ojos de Yahvé vuestro Dios y provocando su indignación, yo invoco hoy como testigos a los cielos y a la tierra, de cierto desaparecéis de la tierra de que, pasado el Jordán, vais a posesionaros, no se prolongarán en ella vuestros días, seréis enteramente destruidos. Yahvé os dispersará entre las gentes y solo quedaréis de vosotros un corto número en medio de las naciones a que Yahvé os arrojará. Allí serviréis a sus dioses, obra de la mano de los hombres, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Allí buscaréis a Yahvé vuestro Dios, y le hallarás sí con todo tu corazón y con tu alma le buscas. Deuteronomio 4, del 25 al 30. Este texto describe bien la situación en la que ya se encontraban los israelitas. Incluso da un atisbo de esperanza de volver a encontrar a Yahvé, aspecto fundamental para lograr mantener cohesionada a la nación derrotada, pero no deja de ser un caso equiparable al de un profeta de hoy que, por ejemplo, adviértese del derrumbe del sistema soviético, dando como causas y señales aquello que ya conocemos todo por la prensa. El recopilador y autor de la literatura deuteronomista pudo ser con mucha probabilidad el profeta Jeremías, colaborador de la reforma religiosa que el rey Josías emprendió en el año 621 a.C., ya que así lo sugieren muchas evidencias. Así, por ejemplo, en el libro de Jeremías se encuentra el mismo lenguaje, giros, metáforas y punto de vista sobre aspectos troncales que los escritos deuteronómicos, y una semejanza tal solo puede indicar que el autor de todos estos textos debió de ser necesariamente el mismo, esto es, el firmante de Jeremías. En esta labor no fue ajeno ni mucho menos Baruch, el escriba del profeta, Jeremías 32, cuya mano experta debió de ser la encargada de editar y completar todos los textos de los que venimos hablando. Ambos, Jeremías y Baruch, presenciaron los hechos históricos que narran y estuvieron en Jerusalén y en Babilonia cuando se escribió la primera y la segunda edición respectivamente del Deuteronomio.